Hola, hola, ¿cómo están? Hoy tenemos nuevas noticias sobre la escombrera. Y hoy la Jurisdicción Especial para la Paz hizo un trino hace 5 horas del 30 de enero del 2025, hace 5 horitas apenas. La Jurisdicción Especial para la Paz nos confirma. Leo el trino textualmente. Fueron identificadas dos víctimas de desaparición forzada en la escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. En tiempo récord, Medicina Legal Colombia confirmó la identidad de los cuerpos recuperados por la JEP y por la unidad de víctimas en esta zona de interés forense. Bueno, un caso de bastante importancia para la paz y sobre todo para la memoria histórica de Colombia. Hoy la JEP nos acaba de dar esta buena noticia, un descanso para la familia. Pero en este canal nos encargamos de que usted se informe, de que usted esté enterado de lo que pasa. Por eso voy a leer el comunicado para que usted se contextualice de lo que pasó hoy en la Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. Dice la JEP, dice comunicado 012. Fueron identificadas dos víctimas de desaparición forzada halladas en la Escombrera. Ese es el comunicado 012 de la JEP. Y la JEP nos explica muy bien qué fue lo que hicieron. Eso es importante, porque nos explica bien. Primero dice, el Instituto Nacional de Medicina Legal logra en tiempo récord la identificación de estas dos víctimas de desaparición forzada. Excelente. O sea que cuando hay voluntad del Estado, cuando hay voluntad de las entidades, se puede hacer. Antes no había voluntad. En los gobiernos de Duque, en los gobiernos de Santos, en los gobiernos de Uribe, no hubo voluntad. Por eso, 20 años después, apenas nos estamos enterando de esto. Los hallazgos, dice la JEP, los hallazgos los realizaron los equipos forenses de la JEP y la VPD el pasado 18 de diciembre del 2024, en desarrollo de las excavaciones que se realizan en el marco de la medida cautelar adoptada por la sección de ausencia de reconocimiento de verdad. Dice las víctimas, acá ya nos explica la JEP cuáles son las víctimas. Se trata de dos personas, una joven de 20 años, coordinadora de un grupo juvenil deportivo, y un vendedor ambulante en condición de discapacidad de 28 años, quienes fueron asesinados, enterrados y ocultados en la escombrera. Dice también la JEP, pero antes de seguir, hay algo importante en ese anuncio de la JEP. ¿Qué decían los uribistas respecto a las personas, o por lo menos respecto a los falsos positivos e inclusive respecto a las personas desaparecidas en la escombrera? Que eran delincuentes, que eran subversivos, que los habían matado por algo, que se lo merecían. Nos estamos dando cuenta que esta gente víctima de desaparición forzada era gente inocente. Partamos desde esa partida. Era gente inocente. Y aún así tuvieran algún delito, pues en Colombia no existe la pena de muerte. En Colombia ni siquiera existe la cadena perpetua. Entonces tampoco se justifica, nada justifica. Sigue la JEP. Estos crímenes hacen parte del universo provisional de hechos y conductas investigados en el subcaso Antioquia del caso 08, que aborda los delitos cometidos por la fuerza pública en colaboración con paramilitares durante el conflicto armado. Presuntamente, posiblemente son víctimas del Estado. Son víctimas del Estado junto con paramilitares. Hace parte de su universo. Y prosigue la JEP. La confirmación de la identidad de las víctimas ratifica que la excavación se encuentra en un suelo correspondiente al periodo histórico del 2002 y 2004. O sea, las personas murieron entre el 2002 y 2004.
inicio de la presidencia de Uribe, en ese tiempo se hizo la Operación Orión, entonces muy posiblemente pueden ser víctimas de la Operación Orión, muy posiblemente. En consecuencia, las víctimas son de interés para los hechos y periodos priorizados en el subcaso Antioquia del caso 08. Ninguna de las dos víctimas, escuchen esto, y esto es importantísimo, y sobre todo para los uribistas que, hombre, que a veces me siguen y que me replican las publicaciones y que en este momento están desesperados tratando de desviar la atención y que en este momento están buscando excusas para desvincular a Uribe de todo lo que está pasando en la escombrera. Esto es importantísimo porque con esto se acaba una retórica uribista horrible. Ninguna de las dos víctimas tenía antecedentes penales, investigaciones, condenas ni registros en archivos de inteligencia. Se trataba de personas completamente ajenas al conflicto armado colombiano. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas que fueron víctimas de desaparición forzada, pues era gente inocente, gente humilde, gente con discapacidad. Ya tenemos conocimiento que con las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, hubo gente con discapacidades mentales que fueron secuestrados y luego ejecutados y luego presentados como guerrilleros. Entonces, esto no es nuevo. Esto hace parte de una práctica sistemática. Muy posiblemente son víctimas del Estado. Aún la JEP está por confirmar eso. Pero las fechas y sobre todo los tiros de gracia, pues uno puede deducir eso, lo cual es terrible, 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 terrible. Eso era la derecha. Eso es el uribismo, el horror. Para terminar esto me parece importante. Dice Bogotá, 30 de enero del 2025. El Instituto Nacional de Medicina Legal logró de manera expedita la identificación de dos personas cuyos cuerpos fueron recuperados por la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en La Escombrera, en el marco de las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. Tras cumplir con todos los protocolos técnicos y científicos exigidos, se confirmó que los hallazgos corresponden a dos jóvenes de la Comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal, víctimas de desaparición forzada en 2002. Prosigue la JEP en la noticia. Se trata de una mujer de 20 años y un hombre de 28, ambos provenientes de sectores populares de la ciudad, pertenecientes a una población vulnerable y con proyectos de vida, gente muy joven, líderes sociales. Pueden ser ustedes, puedo ser yo. O sea, esto no se puede volver a repetir. Ninguna de las dos víctimas tenía antecedentes penales, investigaciones, condenas ni registros en archivos de inteligencia. La verdad judicial, construida a partir de evidencia, testimonios y análisis forenses, confirman que la Escombrera fue un sitio destinado a la desaparición forzada en Colombia. Eso quedó claro y eso queda totalmente claro. De la joven se sabe, hablan de la víctima, que era una líder social de su barrio. De la joven se sabe, según las denuncias de su familia, que salió de su casa a las 7 de la noche del 30 de julio del 2002 para asistir a una reunión. Estaba organizando actividades competitivas como coordinadora de un grupo juvenil deportivo. Esa noche, al parecer, miembros armados, perdón, del bloque Cacique Nutibara, dirigidos por Don Berna, recuerden eso, que meses antes se habían instalado en San Cristóbal, irrumpieron en la reunión y se la llevaron, sin preguntar, sin nada. Ese es el horror de la desaparición forzada en Colombia. No dicen por qué, simplemente se lo llevan a uno y lo desaparece. Triste realidad. Continúa la JEP el 31 de julio aún en poder de sus captores y con la esperanza de ser liberada, le permitieron llamar a su madre para informarle que había recibido órdenes de desplazarse. Esa fue la última vez que se tuvo noticias suyas.
Desde entonces, según la información consignada en los expedientes judiciales, la Fiscalía General de la Nación ha investigado el caso como una desaparición forzada atribuida a la estructura paramilitar liderada por Diego Fernando Murillo, conocido, como yo siempre les cuento, por Don Berna, el famoso Don Berna, el famoso exguerrillero del EPL, que trabajó con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Consecuencias. La evidencia recabada por la JEP en el marco del trámite judicial indica que el crimen ocurrió 8 días después de la desaparición de un reconocido líder comunal del sector. Al parecer, la joven habría sido trasladada viva desde el corregimiento de San Cristóbal, donde operaba abiertamente una base paramilitar, hasta La Escombrera, donde funcionaba otra. Allí fue asesinada y enterrada. La JEP continuará trabajando en el esclarecimiento de este crimen como parte de un fenómeno generalizado de violencia en el centro occidente de Medellín. Yo no sé ustedes, pero los paisas, la gente de Medellín debería estar muy preocupada, debería estar muy alerta, no pidiendo tanto uribismo. Miren los horrores que se cometían en su propia ciudad. Continúa la JEP. En el caso del joven de 28 años, la Fiscalía General de la Nación asocia su crimen al bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, en posible colaboración con la estructura conocida como Frente José Luis Zuluaga, entonces liderada por Luis Eduardo Zuluaga, conocido como MacGyver. Este grupo tuvo una notoria presencia en la Comuna 13, especialmente durante los años 2001 y 2002. Continúa la JEP acá. De este segundo caso se sabe que la víctima estaba en condición de discapacidad física y mental. Estos son los horrores que no podemos volver a repetir. O sea, gente, ojo con el 2026. Le repito esta frase. De este segundo caso se sabe que la víctima estaba en condición de discapacidad física y mental. Padecía epilepsia y se desplazaba con dificultad, lo que lo hacía particularmente vulnerable. Vivía en casa de sus padres y generaba algunos ingresos como vendedor ambulante. El 13 de octubre del 2002 a las 7:30 de la mañana salió de su hogar, ubicado en el barrio Belencito, y desde ese día su familia no volvió a tener noticias sobre su paradero. La verdad, a uno se le entrecorta la voz leyendo esto. La verdad es muy fuerte. En el marco del caso 08 de la JEP continuará trabajando por el esclarecimiento de este crimen. En versión de Justicia y Paz del 19 de abril del 2013, perdón, cuando le preguntaron a don Berna por La Escombrera como lugar de inhumación de cuerpos por parte de los grupos armados, respondió: bueno, doctor, de acuerdo a la versión que me entregaron varios de los postulados y especialmente, pues las veces que hablé con el comandante Elkin, quien es el que manejaba esa zona, él me dice que que en esa escombrera me dijo podía haber más de 500 muertos. 500 muertos, estamos hablando. O sea, la fosa común más grande de Latinoamérica. Dios mío. En la escombrera donde fueron encontradas estas dos víctimas, los equipos forenses de la JEP y la VPD continúan con las labores de prospección entre una montaña de escombros acumulados durante más de 20 años. Gracias a todos los alcaldes, gracias a Fajardo, gracias a Fico, a todos esos, gracias a ellos, no se pudo, las madres no pudieron investigar porque no las dejaron. Se han sumergido a una profundidad de 15 metros hasta llegar al área de interés forense. Este punto corresponde al periodo 2002-2004, años en los que se registró el mayor número de desapariciones forzadas en este sector del occidente de Medellín. La desaparición forzada no solo vulnera los derechos fundamentales a la libertad, la integridad personal y la vida, sino que atenta contra la dignidad más profunda de una nación. El asesinato de quienes fueron privados de su libertad y reducidos a un estado absoluto de indefensión estuvo precedido por horas de agonía, humillación, maltrato y sufrimiento extremo. La JEP
por respeto a la solicitud expresa de las familias con el objetivo de acompañarlas en su doloroso proceso de duelo por motivos de seguridad de los afectados y reserva sumarial de la investigación criminal, no divulgará los nombres de las víctimas identificadas. Con todo y por razones de transparencia, la JEP le asegura a la ciudadanía colombiana y a la comunidad internacional que todas sus afirmaciones se sustentan en fuentes y documentos oficiales. Quiere decir, esto no es un invento, señores. La realidad supera la ficción, la realidad supera la maldad de cualquier película de Tarantino, de Pierpaolo Pasolini. O sea, esto es un horror lo que estamos viviendo en Colombia. El proceso judicial. Estos crímenes hacen parte del universo provisional de conductas investigadas en el subcaso Antioquia del caso 08, que aborda los delitos cometidos por la fuerza pública en colaboración con paramilitares durante el conflicto armado. Esto debido a que ambos crímenes se inscriben en la temporalidad y territorialidad establecida en el marco 34 de operaciones desarrolladas por la fuerza pública en la Comuna 13 entre el 2001 y 2004, Operación Mariscal, Operación Orión. Están hablando exactamente de eso. En este sentido, la evidencia respalda la hipótesis que guía la investigación, la cual se sustenta en la sentencia 24 de septiembre del 2015 en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín. La sala tiene evidencia de que la desaparición forzada de personas fue un medio utilizado para no aumentar los índices de homicidios de la ciudad, como una forma de colaboración con la fuerza pública y especialmente la policía, porque los desaparecidos no contaban y los cadáveres sí. Y esto acá es importante. ¿Recuerdan que llegó Fajardo a la alcaldía y supuestamente Fajardo convirtió a Medellín en una utopía? Pues posiblemente, presuntamente, acá tienen las razones de por qué Fajardo convirtió a Medellín en una utopía. Por eso se llama la donbernabilidad, porque al parecer hubo alianzas con los paramilitares para guardar silencio. Presuntamente, hay que decir, como lo siempre lo he dicho en mis videos. De acuerdo con la evidencia, los integrantes del bloque Cacique Nutibara no solo aterrorizaban a la población, sino que sacaban a las víctimas de sus casas, las amarraban, torturaban y asfixiaban mecánicamente y luego eran desmembradas, descuartizadas y decapitadas. Después las inhumaban en lugares que eran utilizados comúnmente para ese fin, como la Escombrera, la Arenera, el Morro, los barrios Vallejuelos, el Alto de Bellavista, el Cebollal, San Javier La Loma, el Cerro de los 12 Apóstoles y la finca Buenavista de la vereda Bellavista de San Cristóbal. Una historia de terror terrible. Dado que una de las víctimas era habitante de la zona rural de San Cristóbal, colindante con las comunas 7 y 6, la JEP advierte la posibilidad de que en la escombrera se encuentren también enterradas víctimas de desaparición forzada provenientes de dichas comunas de Medellín. Por ello, hace un llamado a los habitantes de estos sectores para que presenten las denuncias correspondientes y se acerquen a entregar muestras biológicas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas a la JEP y al Instituto Nacional de Medicina Legal. Bueno, estamos viviendo un horror.